¿Tienes una grieta en tu cimiento? Hoy queremos hablarle con respecto a la cura de la inseguridad. Hay una epidemia de personas inseguras en nuestra sociedad hoy. Existen tantas personas inseguras que no se sienten bien consigo mismos. Esto realmente causa muchos problemas en las relaciones personales. Debes comprender que es un problema ser inseguro. Y no quieres andar diciendo, no lo puedo evitar, soy insegura, porque no es la voluntad de Dios que seas inseguro. Parte de la herencia de ser comprado por la herencia de la sangre es ser seguro. Saber quién eres en Cristo, tener un sentimiento de rectitud o justicia. No se supone que andes sintiéndote mal todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Sabes? La mayoría de las personas sienten que algo está mal con ellos. No soy lo que debo ser, no estoy donde debo estar, no me parezco como debo aparecer, no estoy, no soy aquello, no soy nada. Espero que por la gracia y misericordia de Dios te pueda ayudar hoy a superar esto, porque afecta tu vida de oración, afecta tu habilidad de ascender en la vida, afecta tus relaciones personales. Desde luego te roba el gozo y la paz. La Biblia declara que el reino de Dios no es comida ni bebida. En Romanos 14:17 dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No dice que es gozo, paz y justicia. Dice que es justicia, número 1. Paz, número 2. Y luego gozo, número 3. Creo que este fue el orden colocado porque de ese modo debe ocurrir en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener paz si no sabemos que somos justificados con Dios por medio de la sangre de Cristo? Quiero que entiendan eso hoy, que ser justificado no significa que estás perfeccionado completamente y no tienes ninguna flaqueza o defecto. Ser justificado es primeramente un estado en que Dios por su gracia nos colocó por medio de la sangre de Cristo y lo recibimos por fe. Yo creo eso porque la Biblia dice que Él se hizo pecado y me hizo justo. Eso sí soy. Bien, si yo no creyera eso, entonces nunca empezaría a hacer lo correcto en mi vida. Primero debemos saber que hemos sido justificados. Luego, si sabemos que somos justos, hacer lo correcto vendría automáticamente. Si yo sé que soy un manzano, no tendré ninguna dificultad produciendo manzanas. Mas si yo creo que soy un infame pecador, entonces seguiré pecando y pecando y pecando y pecando, porque lo que hacemos sale de lo que somos. De lo que somos. El primer empleo que tuve en la iglesia en San Luis, donde era miembro hace 20 años, era secretaria del pastor. Y luego de un día me despidieron. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy secretaria. Por lo tanto, no podía secretariar. Pero era mecanógrafa y una buena mujer de negocios, mas no era lo que Dios deseaba que fuera. Le diré que si quiere ser infeliz, pásese la vida intentando de hacer lo que no es correcto para usted. Pruebe poniéndose zapatos que no le calzan. ¿Cierto? Me probé un par de zapatos esta mañana que me apretaban un poco los dedos y pensé, no los usaré. Son nuevos, no me calzan bien, los regalo. Pues no los usaré más porque no quiero que los pies me duelan todo el día. Ayer salí de compras con Roberta y probé un par de zapatos que me gustaban mucho, eran preciosos. Yo quería aquellos zapatos, pero realmente me apretaban. Roberta me dijo algo sensato, me dijo, ¿en verdad calzan cómodos? Le contesté más o menos, pero ella me volvió a decir, ¿en verdad calzan cómodos? Porque si en realidad no calzan cómodos, luego te van a doler los pies. Pensé, yo quiero estar realmente cómoda. ¿Sabes qué? Debemos estar cómodos espiritualmente. Pensé acerca de eso ayer en mi propio tiempo personal con Dios. Pensé, ¿sabes, Dios? Nada más deseo estar tranquila en el espíritu. Tranquila. Deseo estar tranquila en mi andar con Dios. Deseo estar tranquila en el llamado de mi vida.
Solo deseo estar tranquila. Ya no quiero estar enmarañada. ¿Y tú? ¿Estás harto de eso en tu vida? Gracias a Dios que ya no estoy enmarañada, mas siempre hay campo para mejorar. Estudio sobre la sencillez. He comprado todos los libros a mi alcance sobre la sencillez porque estoy determinada a vivir una vida sencilla. Yo creo que es en realidad la única forma de vivir en la presencia de Dios, cuando simplificas tu vida. Todo se vuelve tan complicado y Satanás quiere complicar tu relación con Jesús. Recibe una revelación. Él desea complicar la oración. Él desea que la guerra espiritual sea complicada. Solo darme cuenta que ser agradecido trae victoria en tu vida. Estar agradecido te da poder en la oración. No importa cuántas fórmulas religiosas seguimos, si no tenemos un corazón agradecido, no llegaremos siquiera a la puerta. Y puedes ir a seminarios sobre la unción y nunca sentirás la unción si eres un malhumorado. La mayoría de las soluciones que buscamos son sencillas, pero Satanás quiere complicarlas. Él desea que seas inseguro, desea que estés en contra de ti. Dios está de tu parte, Satanás está contra ti. ¿Quieres estar de acuerdo con Dios o quieres estar de acuerdo con el diablo? Lo repetiré otra vez. Dios es por ti. La Biblia lo dice. Así que me importa un comino cómo me siento. Dios es por mí. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está de mi lado, ¿qué puede el hombre hacerme? ¿Por qué no recibes una liberación radical de lo que piensa la gente de ti? Creo que hoy debemos llevar a cabo una poderosa sesión de liberación y liberar a las personas de la adicción por la aprobación. Desesperadamente queremos que todos nos miren de pie a cabeza y digan, perfecto. Cuando realizamos algún trabajo queremos que todos digan, perfecto. Todo lo que hacemos, nuestra apariencia, cada acción que tomamos, perfecto. Detesto desilusionarte, pero eres un ser humano imperfecto. Mejor dale gracias a Dios que lo eres, de lo contrario necesitarías a Jesús. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, vino por aquellos que lo necesitan. Te diré que soy una persona muy necesitada. Le digo al Señor, estás viendo una mujer desesperada. Si te fueras, estaría acabada. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede continuamente por nosotros. Si Él de continuo intercede por nosotros, ha de ser que lo necesitamos. Aún así, somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió en esa cruz y el velo de ese templo, ese gran velo grueso, creo que era un velo de 3 pies, era tan alto que ningún hombre podía tocarlo por encima. Dios mismo rasgó ese velo de arriba abajo y se abrió una forma nueva de vida para personas ordinarias y regulares. Así es, personas corrientes, como lo somos tú y yo, personas regulares y ordinarias, pueden presentarse directo a la presencia de Dios. La Biblia dice, el justo está confiado como un león. El justo sabe cómo presentarse y orar confiadamente y creerle a Dios por cosas grandes y poderosas que ni aun la mente comprende. Esto enoja tanto al diablo. Ay, lo enoja tanto cuando trata de recordarte todo lo que has hecho mal. Y tú nada más le dices, ¿no te das cuenta, diablo? Está bajo la sangre.
Eso no quiere decir que vivamos desordenadamente y nada más decir, "Ah, está bajo la sangre, está bajo la sangre". No, primero debes saber quién eres justificado con Dios y de allí comienzas a conformarte a la justicia. En realidad es de esa forma que la Biblia amplificada describe lo que es justicia. Hecho justo y luego conformarse de acuerdo a la justicia en pensamiento, palabra y acción. Empezamos a pensar correcto, a hablar correcto, a actuar correcto. Una cosa debe la gente aprender y es cuidarse de cómo hablar correcto cuando se refiere a sí mismo. Estoy ayudándole a una joven ahora mismo que la conozco desde hace 12 años. Ella ama al Señor, pero proviene de un trasfondo muy abusivo y es alguien muy insegura y complace a la gente y muchas veces deja que la gente la domine. Ella asiste a la iglesia, pero va a una iglesia donde en realidad no predican de este tipo de cosas, ¿sabe? En muchas iglesias solo enseñan doctrina. Y bueno, eso es bueno. Todos necesitamos un buen fundamento, necesitamos una doctrina sólida. Pero déjame decirte algo, debes saber cómo vivir tu vida. Jesús desea enseñarte cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar. Asistí a una iglesia por años y años y años y nunca escuché un mensaje sobre las palabras de mi boca. Puede que haya escuchado algo sobre mis pensamientos, pero no era suficiente como para causar impacto en mí, ya que no cambió mi pensar. Escuché acerca de la gracia y escuché acerca de la salvación y cosas buenas, pero eso fue todo. Con frecuencia la religión no nos lleva muy lejos. Nada más se queda en esa esfera religiosa de enseñanza doctrinal. A veces la gente se bloquea en su doctrina. Creen en realidad nunca llegar a superarlo para recibir la libertad por la cual murió Jesús por nosotros. No eres libre para pecar, pero eres libre para amarte. No eres espiritual estar afectado por la pobreza. No es espiritual sentirse como un gusano y como alguien terrible que nunca puede hacer nada correcto. Es como que hay dos personas en uno. Está Joyce Meyer en Cristo y está Joyce Meyer fuera de Cristo. Si estoy en Cristo, entonces soy una diferente persona. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuántas cosas? Todas. Son hechas nuevas. Pero si estuvieras fuera de Cristo como lo estuve yo por muchos años, cuando era perdida, miserable, derrotada, sin un futuro, mas en Cristo, y lo que la comunidad religiosa no entiende y lo sacan de quicio cuando oyen a alguien como yo hablar del tema de justicia, recibo más crítica de esas personas religiosas sobre la justicia que cualquier otro tema. Porque tienen una mentalidad limitada. Yo sé bien que pecamos. Sé que hacemos lo incorrecto. Pero tenemos un espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está vivo debido a la justicia, lo dice la Biblia. El cuerpo está muerto debido al pecado. En otras palabras, la vida obra en nuestro espíritu porque hemos sido justificados por la fe. El cuerpo es el instrumento que utiliza Satanás para hacer lograr que pequemos. Sin embargo, mientras más obra la justicia por nuestra alma y luego vista por nuestro cuerpo, más nos transformamos y de ese modo, con el pasar de los años, no pecamos tanto. Me gusta decirlo de este modo, yo era una pecadora a tiempo completo, de vez en cuando me deslizaba por accidente y hacía lo correcto. Son ya 25 años fortalecida,
no solo de ser religiosa, sino que tengo una relación personal profunda con Dios en la palabra. Ahora actúo correctamente la mayor parte del tiempo y de vez en cuando me descuido y cometo algo incorrecto. Pero mi corazón no es de cometer lo incorrecto. No estoy pecando a sabiendas, no estoy pecando por costumbre. Cuando Dios me muestra algo incorrecto en mi vida, yo obro con Él, con todo lo que tengo para cambiarlo. Tú no harás lo correcto todo el tiempo, mas debes de comprender quién eres en Cristo y debes de dejar de compararte con las demás personas, de competir con personas. No busques en la iglesia otra persona a quien tú crees que una hermana súper cristiana o un hermano santo y crees que todo les va bien. El lado que te muestran en la iglesia puede ser totalmente diferente al que muestran en su casa. Créame, todos tenemos nuestros propios defectos. A todos nos falta mucho. Tú no eres peor que otros, pecado es pecado. En Hebreos 5, versículo 13, la Biblia dice que todo aquel que participa de la leche es obviamente inexperto en la palabra de justicia en cuanto a conformarse a la divina voluntad, propósito, pensamiento y acción, porque es un niño incapaz de hablar. La Biblia no dice así, ¿sabes? Me encanta eso. Hay dos pasajes en la Biblia. Uno se encuentra en 1 Corintios 3 y menciona que el niño en Cristo no es capaz de hablar todavía. Tenemos una nieta que todavía no sabe cómo hablar, acaba de cumplir su primer año. Muchas veces los cristianos inmaduros no saben cómo hablar de sí mismos. Hablan de sí mismos como a la luz de sus errores. No hablan de sí mismos en la palabra de Dios. Bien, esta joven que conozco por 12 años a quien estoy ayudando viene de un trasfondo inseguro, ¿sabes? Ella siempre dice algo negativo de sí misma. Y he podido últimamente pasar más tiempo con ella y aconsejarla porque quiere cambiar. No voy a soportar más eso. No vas a estar en mi presencia y denigrarte. Cada vez que lo haga, la corregiré. Y ella está llegando al punto cuando está por empezar a decir algo y le he oído decir cosas como soy estúpida, no puedo hacer nada bien, esa soy yo, siempre me va mal en esto y aquello. Y ella está empezando a darse cuenta que si sigue diciendo eso nunca llegará a superarlo. La Biblia dice, háblale al monte, no se habla acerca del monte, se le habla. Llama a aquellas cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios puede traer cambio en tu vida. Ponte de acuerdo con Dios. Dios es por ti. Satanás está contra ti. ¿Con quién vas a estar de acuerdo? La persona insegura no puede lidiar con la madurez. Se derrumba ante la verdad, corrección o cualquier tipo de confrontación. Muchos tipos de síntomas tiene la persona insegura, no tienen paz. La mayor parte del tiempo no tienen gozo. Se ofenden fácilmente. Son sensibles. Al parecer siempre se molestan por alguna cosa, siempre están desanimados por algo. Están ya convencidos que son imperfectos, que toda confrontación sobre su conducta los hace sentir aún peor que antes. Vean Isaías 54. Veamos el versículo 14 de Isaías 54, 14. Con justicia serás adornada. Serás adornada o establecida. Debemos estar establecidos. Una casa no puede estar establecida si no tiene un cimiento fuerte. Fundamos el resto de nuestra vida a base de saber quiénes somos en Cristo. Por eso que el momento en que nace de nuevo, aún antes que tengas la oportunidad de comportarte mejor, Dios te ve y te considera justificado y hecho justo con Él por medio de la sangre de Jesús. Ni siquiera te da la oportunidad de mejorar. Y Dios te dice, muy bien, te he justificado. He quitado tu pecado, he lavado tu pecado. Léelo.
Él aleja tu pecado cuanto está lejos el oriente del occidente. La Biblia dice, no me acordaré más. Nueva criatura, nueva. ¿Qué es de los pecados que he cometido desde que fui salvo? Por eso tenemos el arrepentimiento. Creo que es un buen ejemplo. Hoy hablaré un poco acerca del arrepentimiento. Pero sabes, todos deseamos sentirnos limpios. Y el método que Dios utiliza es otorgándonos el glorioso privilegio del arrepentimiento. El penthouse es el lugar más alto en un edificio. Y arrepentirse significa regresar al lugar alto. ¿Qué dice la Biblia a la iglesia en Apocalipsis? Oh, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete, cambia tus modos. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a un lugar elevado con Dios. Cuando pecamos, caemos de ese lugar. Si nos arrepentimos, regresamos a ese lugar alto. Es como estar en el ascensor del Espíritu Santo y decir, arriba. Amén. A propósito, el hotel donde nos hospedamos esta semana, nos brindaron el penthouse debido a que hay tantas personas hospedadas ahí. Nos lo ofrecieron bueno. Cuando entramos en el ascensor tenemos un código que marcamos que solo se supone nosotros sabemos, que nos lleva al penthouse. Otras personas pueden estar en el ascensor, pero ellos no saben qué hacer cuando pecan. Pero tú tienes el código. Tú sabes lo que debes hacer para regresar al penthouse, hacia arriba. A propósito, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él nos redime, restaura, renueva. Nos da redención, restauración, revelación, arrepentimiento. Jesús nos da todo eso. El diablo trata de quitarlo, robárnoslo, pero Dios siempre está dispuesto a renovarnos. Te explicaré lo que es el arrepentimiento. Tenemos alfombra blanca en la casa. Es obvio que la alfombra blanca es hermosa, pero no podíamos decidir si comprarla o no porque se ensucia tan fácilmente. Nuestros hijos, que ya son adultos, nos dijeron, ¿saben? Están en esa etapa de la vida donde la pueden disfrutar. Está bien, solo tengan cuidado con ella. Bien, conseguimos un fabuloso quitamancha. Lo tenemos a mano. Cada vez que hay una manchita en la alfombra, corremos a buscar el quitamancha. No la dejamos allí por varios días y esperar que se asiente. Hay personas que juegan con el pecado. Debemos ser prestos a arrepentirnos. Digo, el momento que haya una mancha en nuestra conciencia, correr a buscar el quitamancha del Espíritu. Debemos buscar el frasco del arrepentimiento. Discúlpeme, debo quitar unas manchas de mi alfombra. Creo que fue un buen ejemplo que Dios me dio hoy. Tenemos ese quitamancha en la parte de atrás de la casa, lo tenemos en la parte de al frente. Si veo una mancha, digo, ¿puede alguien quitar esa mancha? ¿Debemos quitar esa mancha? ¡Qué bendición! Sí, arrepentimiento. Podemos alejar las manchas de nuestra vida. Cuando naces de nuevo, todo pecado que hayas cometido es borrado. Pero lo que la gente no comprende, y cuando al fin yo lo comprendí, fue lindo. Jesús murió por todos nuestros pecados hace 2000 años. No solo por los que cometemos antes de acudir al llamado al altar, sino todos nuestros pecados. ¿Sabe? El Salmo 139 dice que Él conoce toda palabra no emitida por nuestra boca. Sabe toda necedad que diré el resto de mi vida y así me ama. Él sabe cada mala actitud que tendré y el día que lo tendré y la hora del día, porque vuestros cabellos están todos contados. Todos los días de mi vida están escritos en un libro que existía antes que existieran libros. Tú no eres ninguna sorpresa para Dios. Cuando te comportas mal no dice, no lo puedo creer.
¿Lo crees? Él ni siquiera dice, yo hubiera esperado más de ti. Me has desilusionado enormemente. No digo que a veces no podemos desilusionar a Dios porque Él piensa lo mejor de nosotros y no siempre consigue lo mejor de nosotros. Tú sabes lo que trato de decir. No soy una sorpresa para Dios. Yo me cansaba al principio. Dios me llamó y yo traté de hacer esto, pero tenía tantos problemas. Tenía un genio, impaciencia. Yo era reina de la inseguridad que no necesitaba a nadie. ¿Sabe? Yo estaba estropeada cuando Jesús me encontró. ¿Cuántos saben que eran espantosos hasta que Jesús los tocó? No sabes cómo pensar correcto, actuar correcto, tus emociones están desordenadas, no sabes cómo hablar, no sabes llevarte bien con otras personas, no entiendes tener una buena relación con Dios, todo es un desorden. Y sabes, se toma un largo tiempo para desaprender antes que puedas aprender. En Isaías 54:14, con justicia serás establecida, conforme a la voluntad y orden de Dios. Estarás lejos de opresión o destrucción, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aleluya. Al conocer quiénes somos en Cristo, los temores desaparecen. Ya no tenemos miedo a la vida, porque nos sentimos bien. Imagínate lo lindo que es sentirse bien. Puedo recordar cuando predicaba y regresaba al hotel y me sentía mal por lo que prediqué. Ya no es así. No me importa cómo se ven cuando predico. En lo que a mí concierne, tenía el mensaje correcto. Amén. Pero cuando era insegura, decidía si era correcto o no por la apariencia de la gente cuando yo predicaba. Por lo tanto, el diablo me controlaba. Porque si estás mirando a lo externo para que te dé seguridad, Satanás puede controlarte. Tienes una grieta en tu cimiento y él puede introducirse cuando él desee. Tu gozo se escapa y entra el diablo. Porque todo lo que tienes que hacer es que alguien te vea raro. O cuando predicaba, Satanás trae un espíritu letárgico. Lo he visto sobrevenir en toda la congregación. Sí, ¿no es cierto? Los pastores te lo dirán. Todos están... Bueno, hace 20 años cuando comencé esto me atormentaba. ¿Cuántos de ustedes son atormentados por la reacción de otros? Deje de determinar su valor y mérito por lo que dice la gente. Mira lo que dice la palabra. Deje de conseguir su aprobación por cómo la gente le mira. Si eso sucede, ¿sabe algo? Paro la reunión, reprendo el espíritu. Y animo a la gente a pararse, despertar y volver a sentarse. Y funciona. Hay espíritus que intentan traer opresión. La gente se cansa, apenas pueden sentarse. No es así hoy. Todos están despiertos. A propósito, que casi nunca pasa eso en nuestras reuniones. ¿Sabe por qué? Porque me enfrento al diablo. Él sabe que yo lo haré. Por lo tanto, ya no me molesta. Esa es la verdad. Comienza a enfrentarte a esto y el diablo te dejará quieto. Raras veces sucede eso en nuestra reunión. ¿No es cierto, Dave? Antes de esto sucedía todo el tiempo. Comienza a hacerlo si no estás enfrentándote al diablo. La Biblia dice que el justo está confiado como león. Cuando el diablo se te enfrenta, haz lo mismo. Le dices, diablo, no sabes con quién te estás metiendo. Soy la hija del Dios Altísimo y Él está de mi lado y tú eres un mentiroso. Cállate la boca y vete de aquí. Te estoy diciendo la verdad. Si no haces esto por ti mismo, no superarás tu inseguridad, porque el diablo te atormentará.
Nadie llegó a sellar las grietas en el sótano de nuestra casa. Tuvimos que sellarlo y tuvimos que buscar la sustancia correcta para hacerlo. Por fin lo logramos con pega de avión y nunca volvió a salirse. Así que si tienes una grieta en tu sótano, puedes sellarlo con pega de avión. No, era una grieta enorme. Es obvio que no puedes sellar tus grietas espirituales con pega de avión. Mas pueden ser selladas por medio del poder del Espíritu Santo al conocer la verdad. Es la verdad que sella todas esas grietas. La verdad es que has sido justificado con Dios y todo pecado que hayas cometido o el que cometerás ya ha sido pagado. Por eso es que eres libre del pecado. Ser libre del poder del pecado no significa que nunca pecarás, significa que no tiene dominio sobre ti, ya no puede destruir tu vida, no puede condenarte, no puede ponerte en un lugar donde no puedes orar. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 5? Elías fue un ser humano con pasiones como las nuestras y oró y no llovió. Otra vez oró y llovió. Debes conocer la vida de Elías para entender lo hermoso del mismo. Un ser humano como nosotros, con pasiones con la nuestra. Un día tuvo una gran victoria en el Carmelo, se burló de los 450 profetas de Baal. Después huía de una mujer que lo amenazó, huyó al desierto, clamó a Dios, dijo que quería morir. ¿A veces no te sientes como un Dr. Jekyll y Hyde espiritual? El día entero puedes estar, alabado sea el Señor, te amo Jesús, eres tan admirable, gloria a Dios, aleluya. Luego cuando tu familia regresa a casa, ahora es hora del Dr. Jekyll y Hyde. ¿Quién era el malo? ¿Hyde? ¿Era Hyde el malo? ¿Hyde? Bueno. Yo era así, ¿sabes? No tenía problemas cuando no había nadie en casa. Era cuando regresaban que comenzaban los problemas. No podía comprender qué era lo que me pasaba porque deseaba ser santa. Tenía planes santos. Planificaba la santidad. ¿Cuántos tienen planes de ser santos? No siempre funciona así. Luego de repente, antes que lo sepas, has perdido el genio, cometiste alguna necedad. No digo que está bien quedarse allí. Necesitamos el cambio, pero cambias de gloria en gloria. Te diré cómo no cambiarás. De este modo no cambiarás. ¿Estás listo? No cambiarás si permaneces bajo condenación por la última acción incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque toda tu energía espiritual se utiliza intentando combatir ese último pecado. No tienes fortaleza espiritual para intentar vivir una vida recta hoy. Por eso la Biblia dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo dijo que proseguía a la meta de la perfección. Él dijo, una cosa hago, es mi aspiración, olvidar lo que queda atrás. Él se refería a su pecado. Él se refiere a sus fracasos, se está refiriendo a sus flaquezas, se refería a los tiempos cuando planificaba un día santo y no sucedía de ese modo. ¿Crees que aquellos discípulos fueron personas iguales como nosotros? Digo, Pedro era un bocón, a veces repugnante, un pescador cabezón. Era tan necio que intentó reprender a Jesús. Eso sí que es realmente docto. Digo, yo he hecho locuras, pero ni yo hubiera hecho eso. Mas había un lugar de arrepentimiento para Pedro. Él negó a Jesús 3 veces, pero había un lugar de arrepentimiento para Pedro. Había un lugar donde él tenía que soltar y seguir. No puedes seguir hasta que sueltes. Tienes que soltar los pecados de ayer, los pecados de hoy. ¿Cómo se hace? Te arrepientes. ¿Cómo lo haces? Admites tu pecado, confiesas tu pecado, no juegas con ella y te refieres como tu problema, mi complejo, mi atadura. Bueno, Señor, yo sé que tengo este problemita. No tienes pecado.
Debemos llamarlo por lo que es. Nos hace sentir incómodos decir he pecado. Nos gusta decir estaba en la carne. Dilo si quieres, pero di estaba en la carne y pequé. Me dio celos y es pecado. Maltraté a alguien y es pecado. Llámalo por lo que es. Déjame ponerte incómodo hasta que estés tan incómodo que no quieras hacerlo más. Cuando empezamos a llamar las cosas por lo que son, lo dejaremos de hacer. Si tienes que hablar en voz alta, haz lo que dice Santiago. Confiesa tus pecados a otro para ser espiritualmente sanado y restaurado de mente y corazón. Hay un lugar donde puedes ir a desahogarte. No confieses tus faltas uno a otro como un rito. Ellos no pueden perdonarte. Pero si lo confiesas para desahogo, es increíble cómo a veces algo se apega a uno. Y si lo sacas y lo compartes con alguien, recibirás desahogo. ¿Sabes? Entonces se sale de ti. Hay veces cuando mis hijos venían a mí me decían cosas. Mamá, detesto decírselo. Yo no sé cómo se sentirá. Así sucesivamente. Esto pasaba con mis hijas y mis hijos. Cuando tenían la tentación de esto y de otro, yo les hablaba, les daba cariño, orábamos. Les decía, ¿sabes qué? Es posible que nunca volverás a tener este problema. Eso no quiere decir que vivamos desordenadamente y nada más decir, está bajo la sangre, está bajo la sangre. No, primero debes saber quién eres justificado con Dios y de allí comienzas a conformarte a la justicia. En realidad es de esa forma que la Biblia amplifica. Y bueno, eso es bueno, todos necesitamos un buen fundamento, necesitamos una doctrina sólida, pero déjame decirte algo, debes saber cómo vivir tu vida. Jesús desea enseñarte cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar. Asistí a una iglesia por años y años y años y nunca escuché un mensaje sobre las palabras de mi boca. Puede que haya escuchado algo sobre mis pensamientos, pero no era suficiente como para causar impacto en mí, ya que no cambió mi pensar. Escuché acerca de la gracia y escuché acerca de la salvación y cosas buenas. Pero eso fue todo. Con frecuencia la religión no nos lleva muy lejos. Nada más se queda en esa esfera religiosa de enseñanza doctrinal. A veces la gente se bloquea en su doctrina. Creen en realidad nunca llegar a superarlo para recibir la libertad por la cual murió Jesús por nosotros. No eres libre para pecar, pero eres libre para amarte. No eres espiritual estar afectado por la pobreza. No es espiritual sentirse como un gusano y como alguien terrible que nunca puede hacer nada correcto. Es como que hay dos personas en uno. Está Joyce Meyer en Cristo y está Joyce Meyer fuera de Cristo. Si estoy en Cristo, entonces soy una diferente persona. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuántas cosas? Todas. Son hechas nuevas. Pero si estuvieras fuera de Cristo como lo estuve yo por muchos años, cuando era perdida, miserable, derrotada, sin un futuro, mas en Cristo, y lo que la comunidad religiosa no entiende y lo sacan de quicio cuando oyen a alguien como yo hablar del tema de justicia, recibo más crítica de esas personas religiosas sobre la justicia que cualquier otro tema. Porque tienen una mentalidad limitada. Yo sé bien que pecamos. Sé que hacemos lo incorrecto. Pero tenemos un espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está vivo debido a la justicia, lo dice la Biblia. El cuerpo está muerto debido al pecado.
En otras palabras, la vida obra en nuestro espíritu porque hemos sido justificados por la fe. El cuerpo es el instrumento que utiliza Satanás para hacer lograr que pequemos. Sin embargo, mientras más obra la justicia por nuestra alma y luego vista por nuestro cuerpo, más nos transformamos. Y de ese modo, con el pasar de los años, no pecamos tanto. Me gusta decirlo de este modo. Yo era una pecadora a tiempo completo. De vez en cuando me deslizaba por accidente y hacía lo correcto. Son ya 25 años fortalecida, no solo de ser religiosa, sino que tengo una relación personal profunda con Dios en la palabra. Ahora actúo correctamente la mayor parte del tiempo y de vez en cuando me descuido y cometo algo incorrecto. Pero mi corazón no es de cometer lo incorrecto. No estoy pecando a sabiendas, no estoy pecando por costumbre. Cuando Dios me muestra algo incorrecto en mi vida, yo obro con Él, con todo lo que tengo para cambiarlo. Tú no harás lo correcto todo el tiempo, mas debes de comprender quién eres en Cristo y debes de dejar de compararte con las demás personas, de competir con personas. No busques en la iglesia otra persona a quien tú crees que una hermana super cristiana o un hermano santo y crees que todo les va bien. El lado que te muestran en la iglesia puede ser totalmente diferente al que muestran en su casa. Créame, todos tenemos nuestros propios defectos. A todos nos falta mucho. Tú no eres peor que otros, pecado es pecado. En Hebreos 5, versículo 13, la Biblia dice que todo aquel que participa de la leche es obviamente inexperto en la palabra de justicia en cuanto a conformarse a la divina voluntad, propósito, pensamiento y acción, porque es un niño incapaz de hablar. La Biblia no dice así, ¿sabes? Me encanta eso. Hay dos pasajes en la Biblia. Uno se encuentra en 1 Corintios 3 y menciona que el niño en Cristo no es capaz de hablar todavía. Tenemos una nieta que todavía no sabe cómo hablar, acaba de cumplir su primer año. Muchas veces los cristianos inmaduros no saben cómo hablar de sí mismos. Hablan de sí mismos como a la luz de sus errores. No hablan de sí mismos en la palabra de Dios. Bien, esta joven que conozco por 12 años a quien estoy ayudando viene de un trasfondo inseguro, ¿sabes? Ella siempre dice algo negativo de sí misma. Y he podido últimamente pasar más tiempo con ella y aconsejarla porque quiere cambiar. No voy a soportar más eso. No vas a estar en mi presencia y denigrarte. Cada vez que lo haga, la corregiré. Y ella está llegando al punto cuando está por empezar a decir algo y le he oído decir cosas como soy estúpida, no puedo hacer nada bien, esa soy yo, siempre me va mal en esto y aquello. Y ella está empezando a darse cuenta que si sigue diciendo eso, nunca llegará a superarlo. La Biblia dice, háblale al monte, no se habla acerca del monte, se le habla. Llama a aquellas cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios puede traer cambio en tu vida. Ponte de acuerdo con Dios. Dios es por ti. Satanás está contra ti. ¿Con quién vas a estar de acuerdo? La persona insegura no puede lidiar con la madurez. Se derrumba ante la verdad, corrección o cualquier tipo de confrontación. Muchos tipos de síntomas tiene la persona insegura, no tienen paz. La mayor parte del tiempo no tienen gozo. Se ofenden fácilmente. Son sensibles. Al parecer siempre se molestan por alguna cosa, siempre están desanimados por algo. Están ya convencidos que son imperfectos, que toda confrontación sobre su conducta los hace sentir aún peor que antes. Vean Isaías 54. Veamos el versículo 14 de Isaías 54, 14. Con justicia serás adornada.
serás adornada o establecida. Debemos estar establecidos. Una casa no puede estar establecida si no tiene un cimiento fuerte. Fundamos el resto de nuestra vida a base de saber quiénes somos en Cristo. Por eso que el momento en que nace de nuevo, aun antes que tengas la oportunidad de comportarte mejor, Dios te ve y te considera justificado y hecho justo con Él por medio de la sangre de Jesús. Ni siquiera tienes la oportunidad de mejorar. Y Dios te dice, muy bien, te he justificado. He quitado tu pecado, he lavado tu pecado. Léelo. Él aleja tu pecado cuanto está lejos el oriente del occidente. La Biblia dice, no me acordaré más. Nueva criatura, nueva. ¿Qué es de los pecados que he cometido desde que fui salvo? Por eso tenemos el arrepentimiento. Creo que es un buen ejemplo. Hoy hablaré un poco acerca del arrepentimiento. Pero sabes, todos deseamos sentirnos limpios. Y el método que te explicaré lo que es el arrepentimiento. Tenemos alfombra blanca en la casa. Es obvio que la alfombra blanca es hermosa, pero no podíamos decidir si comprarla o no porque se ensucia tan fácilmente. Nuestros hijos, que ya son adultos, nos dijeron, ¿saben? Están en esa etapa de la vida donde la pueden disfrutar. Está bien, solo tengan cuidado con ella. Bien, conseguimos un fabuloso quitamancha. Lo tenemos a mano. Cada vez que hay una manchita en la alfombra, corremos a buscar el quitamancha. No la dejamos allí por varios días y esperar que se asiente. Hay personas que juegan con el pecado. Debemos ser prestos a arrepentirnos. Digo, el momento que haya una mancha en nuestra conciencia, correr a buscar el quitamancha del Espíritu. Debemos buscar el frasco del arrepentimiento. Discúlpeme, debo quitar unas manchas de mi alfombra. Creo que fue un buen ejemplo que Dios me dio hoy. Tenemos ese quitamancha en la parte de atrás de la casa, lo tenemos en la parte del frente. Si veo una mancha, digo, ¿puede alguien quitar esa mancha? ¿Debemos quitar esa mancha? ¡Qué bendición! Sí, arrepentimiento. Podemos alejar las manchas de nuestra vida. Cuando naces de nuevo, todo pecado que hayas cometido es borrado. Pero lo que la gente no comprende, y cuando al fin yo lo comprendí, fue lindo. Jesús murió por todos nuestros pecados hace 2000 años.